tanto Chihuahua como Oaxaca eran los que tenían más proyectos comunitarios de jóvenes que hacían comunicación para un fin, conservación de recursos naturales, salud, cultura, ¿no? Okay. Alguien de Oaxaca me dice, oye, ¿por qué no vienes a poner una estación de radio a mi comunidad? Ya todo está listo, me dijo. Y le digo, claro, yo voy a poner la estación de radio. Cuando llegué acá me dijeron, ya está todo listo, nada más tienes que convencer al cabildo. Ah, caray. Ajá. Mi siguiente pregunta fue, si me explican qué es el cabildo, yo los convenzo, ¿no? Hola, soy Salvador Hernández y te doy la bienvenida a Oaxaqueños Podcast, el programa en donde reconocemos la labor de todas esas personas disruptivas que inspiran y que hacen las cosas diferentes. Esto con la intención de que tú puedas adquirir conocimiento y motivación para que puedas, como ellos, desafiar al status quo. Bueno, sin más, te dejo con el siguiente episodio. Espero que te guste tanto como a nosotros. Este episodio es presentado por BYD, la marca que está transformando la movilidad en el mundo con energía limpia, tecnología de vanguardia y una visión que desafía lo establecido. BYD y Oaxaqueños Podcast, energía e inspiración para tomar acción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Oaxaqueños Podcast, una producción de N Medios Comunicación, una empresa dedicada a la producción audiovisual, creación de contenido de alto valor y marketing digital. Hoy nos encontramos en las instalaciones de la Unidad de Extensión Universitaria de la UNAM Oaxaca, una de las universidades gloriosas de nuestro país, y hoy se encuentra en Oaxaca. Gracias por todas las facilidades para poder grabar episodios de Oaxaqueños Podcast. Hoy vamos a platicar con una persona que se ha dedicado a la cuestión comunitaria durante muchísimos años y pues se encuentra con nosotros Luis Ruiz Saucedo. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contento de la invitación y de estar aquí en un recinto de la UNAM. Muchas gracias. Bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Vamos a presentarte de una manera muy breve y le damos a la plática, porque hay muchísimo que platicar. Luis Ruiz Saucedo, sociólogo y líder comunitario con más de 29 años de experiencia en el fortalecimiento de organizaciones sociales, redes y procesos de desarrollo en Oaxaca y México. Forma parte del Consejo Directivo de Comunalia, la Alianza de Fundaciones Comunitarias de México, y es presidente del Consejo Directivo del Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza. Fue presidente fundador del Centro para el Desarrollo Comunitario de Oaxaca y director fundador de Radio Calenda, La Voz del Valle. Actualmente es director general de Fundación Comunitaria Oaxaca. Pues bienvenido. Creo que tienes una larga trayectoria y eso que no pusimos todo tu currículum y toda tu semblanza. Pero quiero empezar con algo muy elemental, que creo que a todo el mundo nos puede interesar porque pues creo que hay mucho que hacer en estos temas. ¿Qué es Fundación Comunitaria Oaxaca y a qué se dedica? Ya. Bueno, la Fundación Comunitaria Oaxaca es una organización de la sociedad civil. Y lo que hacemos es somos un centro de colaboraciones donde nuestra prioridad está en los procesos de desarrollo, pero desde las comunidades. Okay. Nos interesa mucho saber cómo podemos colaborar y aportar desde lo comunitario y desde eso comunitario vincular, motivar a la participación de los demás sectores o actores, ¿no? Entonces, en estos 29 años que tiene la fundación nace en 1996. En 1997 pasa el huracán Paulina, que fue uno de los más desastrosos, ¿no? De gran impacto para la costa de Oaxaca y para una buena parte de las regiones de Oaxaca. Y las primeras acciones que tiene la fundación es un llamado a colaboremos, a seamos solidarios, y entonces se vuelve como en un vehículo donde todas y todos cabemos y donde todas y todos podemos colaborar, pero basados en el respeto a las comunidades y la forma en la que sería o en la que es más adecuado hacerlo, ¿no? Hace pocos meses visité a una organización que está en la costa, Piña Palmera, y platicábamos de las cosas que podríamos hacer. Y me dijeron, fíjate Luis, que de las cosas que más nos ayudó fue después del huracán Paulina, cuando nos ayudaron a hacer nuestra planeación estratégica, porque ahí decidimos transformar esta organización. ¿A qué se dedican ahorita? Piña Palmera atiende temas de discapacidad, pero lo hace desde un enfoque, sí, a la persona,
luego a la familia, pero también a la comunidad. Okay. Y eso lo hace muy integral, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una fundación que motivó en un tiempo de emergencia a colaborar y a apoyar a las personas que estaban viviendo una situación de dificultad, pero también a un entorno, a que estas organizaciones que están en este entorno tengan posibilidades de desarrollarse, de crecer y de seguir aportando desde esa causa, a grandes rasgos eso hace la fundación, ¿no? Ok, ¿y qué ejes estratégicos también trabajan o cubren? Porque, pues digo, algunas personas van a ver este episodio o lo van a escuchar y van a decir, oye, Fundación Comunitaria Oaxaca, yo tengo un proyecto de esto, pero no sé si aplique o si lo trabajen. A grosso modo, ¿qué ejes estratégicos o qué temas pueden ver ustedes? Miren, nosotros trabajamos en distintos, digamos, como niveles, ¿no? Una parte sí la trabajamos hacia las personas. Nosotros tenemos un programa de becas, becamos a jóvenes de media superior y de superior a que continúen y culminen sus estudios. Sobre todo jóvenes que están en las comunidades que están alejadas o que están apartadas o que están en una condición, digamos, de vulnerabilidad. Llevamos más de 1,600 jóvenes que se han graduado con nosotros o que nos hemos graduado juntos, ¿no? Y eso es lo que atendemos a nivel personal. También con algunas personas que participan en sus proyectos productivos o en proyectos de conservación, también nos hemos acompañado en ese camino. Y también tenemos procesos más como organizativos, ¿no? Cuando decimos, por ejemplo, durante muchos años trabajamos con grupos de cafetaleros, ¿no? Uh-huh. Y eso significaba claro, trabajar con 300, 400 cafetaleros organizados que además pues tenían oportunidad de participar en mercados diferenciados. Entonces también participamos con grupos de pequeños productores, pero también de artesanos y de artesanas, donde el objetivo es mejorar lo que ellos están haciendo. Y hacemos procesos muy participativos. Con todos hacemos un diagnóstico, luego hacemos un plan de trabajo conjunto, luego decimos qué podemos hacer cada quien con los recursos y habilidades que tenemos, qué podemos aportar a eso. Y luego también decimos, esto no lo sabemos, claro, y necesitamos un aliado o necesitamos a alguien que venga a enseñárnoslo. Entonces, es ahí donde utilizamos los recursos que vienen de aliados o de inversionistas sociales y logramos en un proceso de 3, 4 años, a veces nos ha tomado más tiempo, transformar la realidad, digamos, individual, pero también la colectiva, organizativa. Y también tenemos otros proyectos que son más a nivel comunitario, ¿no? Hemos hecho aprovechamiento de resina de pino, tanto en la Mixteca como en los Chimalapas. Y eso implica un acuerdo amplio con toda la comunidad, sí, claro, y un proceso de desarrollo también amplio con la comunidad. Y digamos, esa es la parte que tenemos de lo que operamos la fundación. Pero como te decía, somos un centro de colaboraciones y hay otra forma de hacer la fundación donde nosotros somos vinculantes, ¿no? Un ejemplo, tenemos un fondo de desarrollo que tiene que ver con la Universidad Iberoamericana y también con un inversionista social, y juntos salió un estudio muy interesante de Oxfam México de la cadena de valor del limón. Entonces, iniciativa privada, cooperativas de productores de limón, una universidad y la fundación, pues logramos hacer una empacadora que ahora también tiene su nivel de comercialización, que es propiedad de la cooperativa. Una cooperativa, sí. Y que logramos mejorar el precio que tienen o logramos mejorar la organización y la comercialización. Va también en esos proyectos. Recientemente, ya va a ser el último, recientemente hicimos un fondo con Coparmex Oaxaca, porque algo que aprendimos en la pandemia es cuando se para la economía, pues nos va mal a todos, ¿no? Sí, nos pegó bastante. Muy fuerte, ¿no? ¿Cómo hacemos para que lo que significa que vengan personas a visitarnos, que además pues, se hospeden en los hoteles, consuman,
también compran artesanías, también, o sea, mueven nuestra economía, y que eso sea de la forma más incluyente, que eso genere un beneficio social, pero también económico, pero también de oportunidades, pues trabajando todos juntos, ¿no? Entonces, ahora tenemos un fondo con Coparmex, donde estamos viendo el tema de la empleabilidad, estamos viendo el tema del medio ambiente en la ciudad, y estamos viendo causas que nos pueden conectar, vincular, y que además pueden ser formativas para todas y para todos, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso hace la fundación. Es muy amplio el campo de acción que tiene la fundación y hace muchísimas cosas, sobre todo a nivel, como dices, comunitario. ¿Qué hacía Luis antes de poder llegar a Fundación Comunitaria Oaxaca? ¿A qué te dedicabas? ¿Y cuál fue el parteaguas para decir, me voy para acá o me voy a dedicar a esto? Es interesante. Cuando yo decido estudiar sociología, que además estudié en la UNAM, sociología. Eso, tu alma mater. Claro. Estudié en una preparatoria popular, una preparatoria que he entendido que en algunos lugares les llaman escuela por cooperación, ¿no? Es decir, los mismos alumnos mantenemos la escuela, pero también tenemos participación en la decisión de la escuela, ¿no? Okay. Entonces fue muy formativo. Sí. Y el último año nos pedían hacer un proyecto social, un proyecto comunitario. Por la naturaleza también de la escuela, ¿no? Exactamente, okay. Y fue sumamente formativo. Entonces, cuando terminamos el proyecto, dije, ¿qué tengo que estudiar para dedicarme a esto? ¿No? O sea, ¿sí te gustó? Mucho. Okay. Desde cosas anecdóticas de, oye, vamos a armar 6 equipos porque tenemos que estar en 6 barrios y decir, y lo voy a platicar, pero decíamos, ¿quién se cae mal entre el equipo para ponerlos para en juntarlos. Un mismo equipo? Sí, ¿no? Sí, claro. El experimento resultó que luego terminaron siendo grandes amigos, ¿no? Ah, muy bien. Pero desde esa parte organizativa hasta platicar con las personas de la comunidad y luego ver cómo ese proyecto que podía ser de unos estudiantes, pues terminó siendo un proyecto más amplio y cómo conectar las vidas con la preparación que nos da la formación académica, pues puede aportar. Eso resultó en querer estudiar sociología. Estudié sociología en la UNAM y de estudiar sociología en la UNAM, cuando hago mi servicio social, llego a CENCOS, el Centro Nacional de Comunicación Social, y era un proyecto de comunicadores rurales, ¿no? Cómo la gente, teniendo herramientas para comunicar lo que hace, pues puede convocar. Y era un proyecto que estaba en 2 estados del país. Conocí la Sierra Tarahumara, ¿no? En Chihuahua. Los Rarámuris. Oaxaca era, tanto Chihuahua como Oaxaca eran los que tenían más proyectos comunitarios de jóvenes que hacían comunicación para un fin, conservación de recursos naturales, salud, cultura, ¿no? Okay. Y entonces eso me llevó a 12 estados y a poder, pues, estar metido en esto que puede ser, puede generar desarrollo comunitario. Después, alguien de Oaxaca me dice, oye, ¿por qué no vienes a poner una estación de radio a mi comunidad? Ya todo está listo, me dijo, ¿no? Y le digo, claro, yo voy a poner la estación de radio. Cuando llegué acá me dijeron, ya está todo listo, nada más tienes que convencer al cabildo, ¿no? Ah, caray. Ajá. Mi siguiente pregunta fue, si me explican qué es el cabildo, yo los convenzo, ¿no? Una lección rápida. Ajá. Y claro, tuve mi sesión de cabildo, donde les dije, poner una estación de radio es posible, y afortunadamente lo logramos. Después de ahí conocí a la Agencia de Cooperación Alemana, estando aquí en las comunidades de Oaxaca. Trabajé cerca de 2 años para la Agencia de Cooperación Alemana. De la Agencia de Cooperación Alemana conocí a la Fundación Comunitaria Oaxaca. Ah, okay. Y ahí llevo cerca de 20 años colaborando con la fundación. No, pues... A grandes rasgos. Sí, sí, digo, resumir tantos años en unos minutos es algo así. Muy difícil. ¿Y cómo llegas a ser director?
Fíjate, es interesante. Yo empiezo en la fundación siendo responsable regional para la costa. Ser un responsable regional de la fundación significa estar en comunidad. Estamos en campo, ¿no? En campo. Y entonces, desde hacer los talleres, luego hacer los planes de trabajo, luego contratamos a muchos consultores. Es decir, cuando en una comunidad se requiere un especialista, el otro es, hablando de café, por ejemplo, ¿no? Okay. Una organización de café nos decían, nosotros queremos comercializar mejor nuestro café. Y hicimos unos términos de referencia y llegaron unos consultores muy buenos y dijeron, bueno, pues para comercializar el café necesitamos saber qué calidad tiene tu café. Vamos a catar tu café, pero tú vas a aprender a catar tu café. Entonces, lo que era un proyecto de comercialización y de exportación empezó por catar el café. Yo acompañaba todo eso. Entonces, desde acompañar eso de vamos a catar el café y luego vamos a hacer toda la parte para lograr exportarlo, como en otros procesos era una granja de peces o en otros procesos era conservación de manglar o ecoturismo, ¿no? Y entonces estuve cerca de 4 años como responsable regional, viví en Pinotepa Nacional, viví en Puerto Escondido, ¿no? La costa. En la costa, sí. que además siempre es muy bonita y extraño mucho. Después de eso me voy a coordinar el Fondo Oaxaqueño para la Conservación de la Naturaleza, que es un fondo que administraba la fundación y que ahora ya es independiente y además tiene su consejo directivo y tiene un potencial de crecimiento muy grande. Entonces lo coordiné también varios años y luego sale el anterior director de la fundación y participo en esa terna como ya la propuesta interna, ¿no? Soy el del equipo que participa en la terna para poder ser director y afortunadamente me eligieron para llevar la dirección de la fundación. Y es un trabajo muy bonito. Yo cuando trabajé en el Fondo Oaxaqueño dije, no puede haber un mejor trabajo que ¿no? No hay nada mejor. Y es cierto, ¿no? Pero no hay nada mejor que ser director de la Fundación Comunitaria Oaxaca, porque es una oportunidad muy grande de hacer posible muchas cosas, ¿no? Sí. Hemos acompañado a muchas comunidades, a muchas personas, pero también hay mucho equipo que se ha formado y que ahora los ves dirigiendo o llevando a buen término también otras iniciativas. Durante todos estos años que llevas como director y justamente lo que acabas de platicar, obviamente has visto muchísimos proyectos, ¿no? Que se han llevado a cabo, que no se han podido llevar a cabo, pero si yo te preguntara, ¿cuál es el proyecto o los proyectos que más te han marcado en el que, sobre todo por el impacto que ha tenido en su comunidad, en la comunidad, ¿cuáles o cuál podría ser? Ya. Yo sé que han sido varios, pero... Sí. Fíjate, ahí vamos a una frase que decimos aquí en Oaxaca y que luego se los hacemos saber a todos nuestros colegas de otros estados o de otros países. Aquí en Oaxaca hasta lo que va bien cuesta trabajo, ¿eh? Sí. Todo es complejo. Sí, o sea, cierto. Tenemos un nivel de complejidad alto, como nuestra gran diversidad y nuestra gran riqueza, pero todo ha sido complejo. Entonces te lo voy a platicar como de una forma muy sencilla, pero sabiendo que cada uno ha tenido un grado de complejidad muy grande, ¿no? Fíjate, el programa de mi región, que es nuestro programa de fortalecimiento a productores y artesanos, es muy significativo por lo que hemos visto en el tiempo, ¿no? Estamos hablando que tenemos cerca de 20 años que hemos hecho de mi región. Entonces, cuando conocimos historias de artesanas que se organizaron, que en su comunidad era difícil comercializar, que cuando salían a capacitarse, estamos hablando de hace 20 años, eran muy cuestionadas por su comunidad, ¿no? ¿Por qué esa mujer sale? ¿Por qué esa mujer se va a la ciudad? ¿No? ¿Qué estará haciendo? ¿No? Y afortunadamente logramos que estas mujeres organizadas mejoraran el ingreso para su familia, tuvieran, digamos, muchas oportunidades de crecimiento,
ahora varias personas que conocemos en Oaxaca que son emblemáticas, ¿no? Decimos, ella participó en nuestro programa de Mi Región. Y nos ha tocado también ver cómo estas mujeres, además, ahora participan o han participado en estos años recientes con los cambios en la ley en ser autoridades en sus comunidades, más reciente en ser autoridades agrarias en sus comunidades, ¿no? Y lo que eso significa el poder haber acompañado a personas en desarrollar su potencial, ¿no? Hay una anécdota en la costa de unas mujeres que tienen una fábrica de crema de cacahuate. ¿En dónde? En el Tomatal. Ok, ¿no? Okay, ya. Que lo hacen muy bien. Y nos platicaban, no, es que ahora en mi comunidad me llaman para negociar un tema con la autoridad en el estado para poder acompañar otros procesos más comunitarios, ¿no? Las cosas cambiaron, ¿no? Las cosas cambiaron y tienen esa influencia. Si contamos, y hace poco decíamos, ¿cuántos de los que pasaron por el programa de Mi Región terminaron siendo agentes municipales o terminaron encabezando, además de su proyecto productivo, un proyecto comunitario? Muchos, ¿no? Entonces claro. Eso ha sido muy, y era muy necesario también, ¿no? Porque tienes que incidir también en la política. Porque, digo, si estás haciendo un impacto en tu comunidad, pues la política pues es el medio también para poder hacer, como dicen, posible lo deseable, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo cambiamos los tipos de liderazgo, ¿no? Es decir, también en esta forma de los liderazgos que acompañamos, ¿cómo los hacemos sí democráticos, sí incluyentes, sí con una visión comunitaria, ¿no? Es decir, o sea, ¿cómo hacemos que lo que generan sea compartido, ¿no? Claro. Creo que eso es. Y nada más otro, por ejemplo, el aprovechamiento de resina de pino en los Chimalapas fue muy impresionante porque además en ese tiempo era un foco rojo del país, ¿no? Teníamos un problema de límite, ¿no? Entre el estado de Chiapas y el estado de Oaxaca, y con una complejidad enorme, ¿no? Sí, mucha violencia, ¿no? Y mucho olvido de alguna forma también de la política, ¿no? Es decir, sí también hay razones en las comunidades que tienen cierta dificultad, ¿no? Porque también los agravios han sido de esa manera, ¿no? Entonces hay que entenderlos. Claro. Pero, por ejemplo, en algunos momentos salía un reportaje en La Jornada, ¿no? Ha habido enfrentamiento o hay este tipo de cosas, y teníamos a nuestro aliado financiador hablándonos y diciendo, oye Luis, ¿la cosa está difícil? No, sí, la cosa está complicada, pero no te preocupes, hay condiciones para hacer el proyecto social, ¿no? Y lo logramos, lo hicimos, lo llevamos a buen término. Y también a la comunidad, ¿no? Nosotros con las comunidades respetamos la cultura, las decisiones y todo, la asamblea. Y a la comunidad le decíamos, hay tiempo y espacio para todo, ¿no? Nunca les vamos a decir que no se defienda el territorio, eso siempre hay que hacerlo. Y además, ahora hay que demostrar que también podemos hacer proyectos de desarrollo, ¿no? Y además hay que demostrar que lo que estamos platicando es posible y lo estamos haciendo. Yo les decía en broma, oigan, nadie nos cree que esto está sucediendo acá arriba. Vamos a invitarlos y vamos a ver cómo tenemos nuestro centro de acopio, porque no lo creen, o sea, dicen, en verdad, allá arriba, con los compañeros. Entonces invitamos, y tenía mucho tiempo que no iba un delegado de la Semarnat, fue un delegado de la Semarnat de aquel tiempo, y estaba muy impresionado, ¿no? De lo que era un proyecto de desarrollo que no hicimos solos, ¿eh? Había varias agencias de cooperación, había varias organizaciones también ahí. Tuvimos buenos liderazgos tanto en el comisariado como en las presidencias municipales, y la fundación fue uno de esos convocantes, y pusimos todo lo que teníamos en ese proyecto. Logramos premios, por ejemplo, ganamos un premio Transformadores de Red de América, que es una red de fundaciones empresariales a nivel de toda América, y este proyecto ganó el primer lugar
en el 2017 como un proyecto emblemático que era cómo fortalecemos este tejido social aún en estas, digamos, condiciones, ¿no? Lo hicimos junto con Fundación ADO, que fue uno de los proponentes y que además tenemos una alianza muy larga con ellos. Yo pensaría que son esos y finalmente los becarios, ¿no? Tenemos, nuestro programa se llama Becas Comunidad y nos ha tocado en varios momentos, en varios eventos, con profesionistas que estamos en una reunión y terminan diciéndonos, oye, yo fui becario de la fundación, ¿no? Oye, yo fui integrante de las becas, ¿no? Y entonces ya los ves haciendo cosas desde otra forma de aportar que da la parte de la preparación académica y estamos muy orgullosos de eso. Y esos estudiantes de las becas, por ejemplo, ¿sí los tienen monitoreados? No con el afán, obviamente, de ver qué están haciendo, pero decir, pues de los 1,500, por ejemplo, que han salido, que han egresado, pues tantas personas están en esto, este es director de tal, ¿sí como que los tienen más o menos ubicados? Fíjate, es algo que tenemos pendiente. Vamos a empezar este año con mayor profundidad a acompañarlos ya después de graduados. Sabemos de muchos, pero no sabemos de todos. Sí. O sea, sabemos de varios y que además ahora con esto de las redes sociales los seguimos, ¿no? Sí, sí, sí. Varios han sido premios estatales o premios nacionales de la juventud y varios siguen teniendo iniciativas muy, muy poderosas. Pero es una de las cosas que queremos fortalecer, ¿no? Esta red de becarios y de ex becarios. Uh-huh. Y lo estamos platicando con nuestros becarios que se acaban de graduar el ciclo anterior, vamos a acompañarlos en su primer trabajo, ¿no? Vamos a vincularlos ahora con los empresarios locales, con las oportunidades de empleo, incluso si hay habilidades blandas que hay que desarrollar, pues también estamos dispuestos a acompañarlos, ¿no? Está padrísimo. Sí. Y sobre todo poder conocer las historias porque pues han impactado a muchos jóvenes, ¿no? Y esas historias pueden justamente inspirar a más personas a que conozcan este proyecto, este programa y que pues muchas personas, tú sabes, en las comunidades de Oaxaca podrá quizás no haber luz, ¿no? O no haber otras cosas, pero la señal de internet llega, ¿no? Uh-huh. Entonces, igual en redes sociales puede llegar de alguna manera esa historia y decir, pues yo pensaba que mi hijo o mi hija no podía estudiar o tener acceso a la universidad, pero estoy viendo esta historia y me dicen que sí se puede y ese es el camino, pues hay una luz de esperanza, ¿no? Eso podría funcionar bastante bien para ustedes. Y digo, Fundación Comunitaria, pues tiene un gran impacto, entonces podría ayudar, digo, nada más como sugerencia, creo que sí, ya lo pensaron, pero estaría padre hacerlo, ¿no? Sí, y fíjate, digamos, por ley aquí en México, y también lo ejercemos nosotros, las convocatorias son abiertas, las convocatorias de becas son abiertas. Entonces, hay varias formas que tenemos de que participen en nuestras becas. Una es, pues, donde participamos con organizaciones o con autoridades municipales. Luego ellos mismos ya van promoviendo las becas, pero también si alguien se entera en redes sociales, si alguien nos está escuchando, nos está viendo, también puede decir, es muy sencillo porque nosotros publicamos nuestras convocatorias en las redes sociales de la fundación y puede aplicar a esa, pero también con los grupos de artesanos, también con los grupos de productores, o sea, las convocatorias de la fundación, si nos siguen en redes sociales, aparecen ahí y también para los consultores, ¿no? Es decir, uh-huh, cuando contratamos especialistas para que acompañen a estos grupos en cierta habilidad o en cierta herramienta, formación, también ¿no? Formación, también las publicamos ahí y entonces también pueden participar de esa forma. Ok, no, pues está interesantísimo, se pueden hacer muchas cosas ahí. Y ahora vamos a una parte en la que no sé si te ha pasado, yo creo que sí, pero dices, no hay mejor trabajo que dirigir Fundación Comunitaria de Oaxaca. Pero ¿en algún momento dudaste, Luis, en el que digas, ay, cabrón, no sé si se vaya a lograr esto o no sé si yo lo vaya a poder lograr? Y si te pasó, ¿qué te sostuvo? Fíjate, está interesante, ¿eh?
Yo en algún momento, cuando empecé a trabajar en la fundación, es un reto grande y pensé, tengo que lograr 2 años, ¿no? O sea, por lo menos tengo que lograr 2 años. Entonces, empezaba muy temprano, terminaba muy tarde y mi esfuerzo era muy, muy, muy amplio, ¿no? Y logramos crecer la fundación. Después hubo un par de años de mucha dificultad y lo expresé con el consejo, ¿no? Si quizás no soy el director que necesita la fundación, ¿no? Ok. Hay que pensárselo. Valorarlo, ¿no? ¿no? Hay que valorarlo, ¿no? Pero afortunadamente la fundación tiene un consejo directivo, un consejo de ciudadanos que están muy comprometidos. Siempre del consejo de la fundación, me acuerdo que estábamos reconstruyendo unos techos después del paso de un huracán en la costa y yo estaba muy satisfecho del esfuerzo que estábamos haciendo y se lo presenté al que era nuestro presidente, a Tino Audelo, y le dije, oye Tino, mira, estamos haciendo esto y está espectacular, ¿no? Entonces me dijo, sí, pero además hay que hacer esto y hay que mejorar en esto y hay que hacer esto otro. Y dije, tienes razón, ¿no? Entonces digo, sí estamos haciendo cosas relevantes, pero hay que hacerlas todavía más relevantes, ¿no? Entonces tengo un consejo así, ¿no? Entonces cuando les digo, oigan, a lo mejor no soy el director que necesita la fundación, pensando en todos los retos que teníamos, y afortunadamente hubo mucho apoyo y también creo que logramos trascender lo que estábamos haciendo y lo que venimos haciendo. Pero creo que en ese tipo de momentos sí es mucho, o sea, salva mucho la honestidad, ¿no? Hacia uno mismo también, ¿no? O sea, decir, ¿será que esto es lo mejor para la institución y para los retos que tenemos? Y también el trabajo arduo, ¿no? Yo, o sea, con los compañeros en la fundación, siempre decimos, no, aquí no le tenemos miedo al trabajo, ¿no? Y aquí todos aportamos desde lo que podemos aportar. Y también, pues sí, también ser autocríticos, ¿no? O sea, Claro. también nos hemos equivocado. Y cuando nos equivocamos, también lo decimos, ¿no? Lo asumen. Y lo asumimos con todos. Hay algunas cosas que no han salido y pues hay que resolverlas, pero eso es notorio con todos, ¿no? Una vez una compañera que apenas se había integrado estaba estudiando técnicas para trabajar con la comunidad, ¿no? Los 10 mejores formas de hacer llegar, ¿no? Okay. Y entonces estaba muy nerviosa en su primer taller. Y entonces me dijo, oye, ya estudié todo esto, ya me preparé, ¿cómo lo hago? Con honestidad. La gente que te vea y que te escuche va a saber si tu esfuerzo es auténtico. Claro, siempre tiene uno que estar bien preparado, claro, ¿no? Claro. Pero van a notar si tu esfuerzo es honesto y si esto que estamos construyendo juntos es honesto, pues después puedes superar todo lo demás, ¿no? Pues yo creo que eso fue, ¿no? Uh-huh. Yo creo que de esa Ok. forma. Ahora, si pudiera resumir quizás 3 aprendizajes que te haya enseñado el estar en fundación comunitaria y que digas, esto me enseñó y lo he ocupado o lo he conservado hasta este momento y que creo que debería conocerlo los demás, ¿cuáles podrían ser, por ejemplo? Mira. Yo creo uno de los más recientes tiene que ver con lo que trabajamos después de los sismos del 2017, ¿no? Sí. Trabajamos con varias organizaciones, con varios grupos de artesanos y artesanas. Y no tiene mucho, tiene, ¿qué será? Como un año que terminamos un proceso que fue muy amplio, que llevó desde activación económica, reconstrucción de casas, trabajar la resiliencia, ¿no? Entonces nos reunimos con las diferentes organizaciones con las que trabajamos en el Istmo. Uh-huh. Y
Y al final uno de los compañeros les hacía una pregunta retadora, ¿no? Les decía, oye, ¿y qué sucede si vuelve a temblar? ¿No? Porque estamos en una zona sísmica, ¿no? Sí, claro. Y la respuesta de ellas fue muy interesante. Fue, si volviera a temblar, estamos vinculadas, ¿no? Nos conocemos, nos tenemos confianza y sabemos colaborar, ¿no? Entonces, creo que esas son las cosas que pueden trascender desde lo individual, pero también desde lo colectivo y desde los proyectos. Creo que ese es un aprendizaje relevante. Relevante también que muchos de los proyectos que hacemos tienen indicadores, ¿no? Es decir, y sí hay que medirlos, desde luego, ¿no? Cuánto mejoramos el ingreso, cuánto mejoramos habilidades, cómo avanzamos en lo que queremos avanzar y eso lo podemos medir. Pero cuando terminamos los proyectos con las comunidades, con las organizaciones, estamos todos juntos, y eso particularmente con proyectos de mujeres, terminamos hablando de la salud, terminamos hablando de la casa y terminamos hablando del amor, ¿no? Y creo que también está bien que en estos procesos que tenemos de mejorar el ingreso, de organizarnos, de profesionalizarnos, ¿no? De mejorar las realidades, tengamos presente el amor y la confianza, ¿no? Estas cosas que hacen diferente los procesos, ¿no? Sí, eso sería también. Ahora, obviamente ustedes ocupan muchísimos indicadores para ver si algo funcionó, algo es exitoso o no, ¿no? Pero ¿cómo se mide realmente el impacto y el desarrollo social en lo que ustedes hacen? ¿En números, en historias o en cambios culturales? Fíjate, es interesante. Y yo creo que tiene que ver en las tres. Ok. O sea, sí tiene que ver en los números, porque si tú dices, vamos a mejorar el ingreso de este grupo que comercializa tal cosa, y dices, y la teoría es, si tienen más habilidades en mejorar su productividad, en mejorar la calidad de lo que están haciendo, y saberlo comercializar, y en eso invertimos, al final sí tenemos que terminar midiendo, sí, en verdad, mejoraron su ingreso, mejoraron su productividad, sí están del otro lado, y del otro lado es decir, a lo mejor ahora tienen otros problemas, ¿no? Sí, claro. Es decir, ahora hay que mejorar el empaque, ahora hay que generar un código de barras, ahora les están pidiendo que tengan la información nutrimental, ¿no? Entonces tenemos nuevos retos, ¿no? Claro. Pero sí, eso es importante medirlo, porque si no también podríamos estarnos vendiendo sueños, ¿no? Y el sueño es importante para plantearse lo que queremos hacer, pero luego hay que revisar si eso lo estamos logrando. Pero también tiene que ver con saber las historias, ¿no? Y con saber lo que podemos hacer juntos, ¿no? A mí se me quedó grabado mucho en la Mixteca con la señora Elizabeth, que encabezaba una empresa de aprovechamiento forestal en su comunidad. Y ella a todos, a su comunidad y a los becarios que se estaban graduando en ese momento, les dijo, fíjense hasta dónde ha llegado nuestra comunidad, ¿no? Hasta tener esta pequeña empresa que nos da empleo en nuestra comunidad. Y esto lo hicimos, y todos los que estamos aquí, se refería a sus compañeros, estudiamos solo la primaria, ¿no? Queremos ver hasta dónde llega nuestra comunidad con jóvenes que tienen otro acceso a preparación. Gran reto, ¿no? Sí. Y eso, desde luego, que mueve el horizonte y mueve la posibilidad de que los que estuvieron ahí digan, claro, tenemos que demostrar hacia dónde llega esta comunidad con más herramientas y con más posibilidades de las que tuvieron antes, ¿no? Entonces, claro, eso es súper importante, ¿no? El saber las historias, como decías tú, pues sí puede incentivar, puede inspirar, ¿no? A otras personas a decir, es posible y yo puedo también lograrlo, ¿no? Así.
Y luego la otra sí tiene que ver con un cambio cultural, ¿no? Y quizás yo lo digo a las personas que colaboran en la fundación. Hay cosas que nosotros cosechamos, que se habían sembrado por nuestros fundadores o por otras organizaciones o por otras personas que quisieron cambiar esta forma de hacer, ¿no? Desarrollo. Pero también nosotros estamos sembrando cosas que quizás alguien va a cosechar después, ¿no? Y un ejemplo, ¿no? Teníamos una comunidad que no había acciones de gobierno, no había apoyos, ¿no? Okay. O alguna cosa, no tenían luz, varias cosas. Y entonces en su lógica es, si aquí llega un gobierno y nos dice que nos va a dar algo, mejor nos lo repartimos y que a todos nos toque por igual, ¿no? Así te lo decía. Claro, es una mala práctica, Claro, ¿no? sí, sí. Pero entonces entendiendo eso, lo que les decíamos es, no, venimos a hacer esto y alguien nos dijo, no se preocupe, yo sé dónde venden las mulas, pero yo sé dónde nos dan la factura sin las mulas, ¿no? Qué malas prácticas. Malas ¿no? prácticas, Es cuestión ¿no? cultural, ¿no? Fíjate. Y entonces después de eso dijimos, no, sí queremos comprar las mulas porque nos van a servir para esta parte del proceso, ¿no? Y en la siguiente reunión fue con nuestro aliado, nuestro inversionista, fuimos y entonces les dijimos, oigan, este proyecto traía para herramientas. ¿Dónde están las herramientas? ¿No? Entonces ya llega aquí están estas herramientas y las que no están aquí tengo quién las está ocupando ahorita, ¿no? Oigan, aquí dijimos en este proyecto que íbamos a ir a un intercambio. ¿Quiénes fueron al intercambio? ¿No? Oigan, en este proyecto decía que íbamos a hacer esto. ¿Lo hicimos? No. Pues, fíjate, era darle cuentas a nuestro inversionista que nos apoyaba, nuestro aliado, pero también que ellos y que todos viéramos que lo que decíamos lo teníamos que hacer y además había una rendición de cuentas, ¿no? Claro. Entonces, nos costó años, ¿eh? En la siguiente había otras cosas así. Pero terminamos un proyecto de 5 años sabiendo que lo que dice la fundación o lo que nos pusimos o lo que nos comprometimos con lo demás, eso lo íbamos a hacer, ¿no? Entonces, también son importantes esos cambios culturales y cambiarnos el chip de las cosas que podemos hacer juntos y de cómo eso que podemos hacer juntos de una manera distinta también nos trae otros beneficios, ¿no? Después de eso, en esa comunidad que no había luz, logramos que la autoridad pudiera hacer varias políticas, entre ellos vivienda, electricidad y tal, y ellos decían, no, es que no se puede trabajar con esa comunidad porque tienen estas prácticas, ¿no? Uh-huh. Y nosotros al revés, ¿no? Tienes que tú ejercer, pues, tu autoridad con buenas prácticas y haciéndolo bien para que eso también pueda cambiar, ¿no? Entonces, yo pensaría que las tres son indispensables. Y es muy importante esto que estás diciendo porque justamente se trata de cambiar o de aportar al cambio de mentalidad de los oaxaqueños, ¿no? O de la sociedad en la que te desenvuelves, ¿no? Y digo, es necesario sacarlo en este contexto también, por eso también nació Oaxaqueños Podcast. Sabemos que, como dicen el dicho, ¿no? Quizás vamos a sembrar tamarindos, pero no vamos a cosechar tamarindos, ¿no? Como lo que te pasa a ti, por ejemplo, y en la fundación. Entonces nosotros tratamos de dar una pequeña, aportar nuestro granito de arena. Quizás no sé si lo vayamos a ver, ojalá que sí, porque pues tratamos de que personas como tú y las personas que han estado en esos espacios nos cuenten sus historias para poder inspirar a otras personas y digan, sí se puede, en Oaxaca sí se puede, ¿no? Entonces, para ti, ¿qué tan importante es contar este tipo de historias y sobre todo para que tenga un impacto en la sociedad? Es que es muy relevante, fíjate. Yo... Y bueno, la motivación luego llega desde distintos puntos, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, cuando llegué a la UNAM, mi primera semana en la escuela tenía un maestro de sociología que nos empezó a preguntar, a ver, ¿quién viene de preparatorias particulares? No, pues tantos, ¿no? ¿Quién viene de los estados? No, pues tantos, ¿no? ¿Quién viene de preparatorias de la UNAM? No, pues tantos, ¿no? ¿Quién viene de preparatorias populares? ¿No? Pues como 2 o 3 éramos. Entonces levanté mi mano
Y entonces ese maestro dijo, bueno, ustedes no sirven, ¿no? Ah, Entonces, qué duro. entonces, sí, es muy fuerte, ¿no? No manches. Bueno, dijo eso. Y después dijo, este salón que está lleno, y éramos un salón como de 45 personas ahí, de este salón que está lleno, y ahorita estamos aquí así, van a terminar solo 10, ¿no? Entonces, fue muy impactante y decir, entonces podías tener varias cosas y yo dije, bueno, pues yo voy a ser uno de esos 10, ¿no? Y entonces, con apoyo de mi familia, lo logré, ¿no? O sea, terminé siendo uno de esos 10 Que terminó. que terminamos, ¿no? Cuando llegué a la universidad, y que es maravillosa, y veía el campus, ¿no? Yo decía, no me puedo acostumbrar a esto. Esto siempre me debe de parecer extraordinario, ¿no? Porque lo es. Porque en este país y en varios contextos, llegar a tener estudios de nivel superior era complicado, ¿no? Sí. Y sigue siendo complicado. Por eso también las becas. Entonces, creo que importa mucho porque estas historias te conectan en lo más profundo, ¿no? Sí. Y te dan una motivación de una o de otro lado, ¿no? Uh-huh. Tú tienes que elegir, ¿no? Hace poco una becaria nos decía, cuando llega mi beca, yo sé que ese mes o esas semanas mi familia puede descansar un poquito del esfuerzo que hace, ¿no? Y una de nuestras amigas muy, muy sabias le dijo, fíjate que los sueños duelen, ¿no? O sea, esto que estás haciendo y que te duele, pues es parte, ¿no? Del avance en ese sueño. Pero también transforman, ¿no? Y luego la otra es, pero también inspiran, ¿no? Y también te dan una forma de vivir distinta, ¿no? Claro. Entonces, creo que el contarnos o saber estas historias es poderoso porque te llegan, ¿no? Y a quien nos escuche le puede llegar o tiene una historia que ya le ha llegado y que esa es la que lo motiva o esa es la que dice, claro, es posible, ¿no? Cuando empezamos varios proyectos, hacemos un intercambio de experiencias. Lo hicimos con resina, por ejemplo, ¿no? Okay. A los resineros de Chimas nos los llevamos a otra región que ya estaban resinando y entonces no era que se los platicara un técnico o alguien, Claro. ¿no? Alguien que sí lo estaba haciendo, ¿no? Y alguien que tenía una realidad muy similar. O sea, él vivía en el campo, producía su maíz, vivía o sea, tenía sus animalitos. Esa misma persona le dijo, mi trabajo de la resina consiste en esto y esto y esto, y esto también me permite tener mi maíz y me permite atender a mis animalitos y tal. Eso le hizo todo el sentido, ¿no? Ahí fue cuando decidieron, sí, claro, hagamos este proyecto. Luego ya los compañeros eran tremendos y decían, bueno, nuestros árboles están más grandes, ¿no? Nuestro sí. bosque está más tupido, ¿no? Claro. Pero claro, si te lo dice alguien eso, que te significa con tu realidad, pues te conecta y te inspira, ¿no? Eso. Entonces yo creo que es relevante y creo que cada persona tenemos algunas de esas historias que nos mueven, ¿no? Sí, totalmente. Hablando del tema social, de fundaciones y de filantropía, de repente yo me imagino que sí has escuchado que hay muchos mitos sobre esto, uh-huh. ¿no? ¿Cuáles has escuchado y cuáles crees que son como que los que más suenan y que no son ciertos por lo que tú ya sabes o cómo lo podrías explicar o cómo desmitificar esto, pues, ¿no? Ya. ¿Cuáles has escuchado? Fíjate, he escuchado uno de la filantropía solo es para los más ricos, ¿no? Sí. O es para los que tienen, ¿no? Sí. O es para los que pueden, ¿no? Y yo siempre he pensado que hay una gran riqueza cultural también aquí en Oaxaca, ¿no? O sea, sí, tenemos claro. Una gran riqueza. Y una riqueza que es muy ejemplo, ¿no? O sea, vivimos en una forma de colaboración y hablamos del tequio, ¿no? Que tiene, o sea, cuando lo hablamos hacia afuera es muy ejemplar.
sabemos que tiene sus retos, ¿no? Sí, claro. Los usos y costumbres también tienen sus aspectos de mejora, pero hablamos de la Guelaguetza, ¿no? Pero hablamos de los cargos que tenemos en nuestra comunidad y eso es ejemplar y habla de la atención que todos tenemos al bien común. Entonces, vista la filantropía como el asunto de amor a la humanidad, ¿no? Todos podemos hacerla, ¿no? Y pensar que lo que aportamos todos puede cambiar al mundo es cierto, ¿no? Yo en algunas ocasiones cuando la gente me pregunta, oye, pues, ¿a qué causa me sumo? ¿No? Claro, los invito a las causas que tenemos dentro de la fundación, pero esa es una posibilidad. La otra va desde tu espacio de trabajo, va desde tu familia, ¿no? Es decir, cambiar una realidad a igualdad, a fraternidad, a respeto, a no violencia, desde tu espacio de trabajo, desde tu familia y desde tu comunidad, ¿no? Hacer acciones por el bien común es sencillo y es muy poderoso, ¿no? Entonces, yo creo que quitarnos este asunto de, no es que eso a lo mejor es para solo un sector, creo que es muy limitante y al revés. Pensar que cada uno, desde lo que hacemos, desde esto que hacemos aquí en las calles de la ciudad de Oaxaca, ¿no? Desde dar el paso, desde luego que te cambia la realidad y nos cambia la realidad a todos, ¿no? Y eso es posible, solamente es que luego no pensamos que eso está a nuestro alcance. Ok, sí, es uno de los más importantes, creo, ¿no? Hay otros igual que dicen, no, pues es que tienen su fundación para cuestiones políticas, ¿no? O para cuestiones no lícitas, incluso, Ya. ¿no? Y hay que decirlo, hay algunas fundaciones o asociaciones que quizás sí lo hacen, pero específicamente Fundación Comunitaria de Oaxaca hace lo que dice que va a hacer, ¿no? Sí, y hay buenos ejemplos. O sea, fíjate, ya lo sabemos, ¿no? O sea, ahora se ha puesto de moda que cada vez que hay elecciones, Uy, sí. aparecen espectaculares de la fundación no sé qué. Pedro Pérez. ¿No? Ah, sí. O lo entrevistaron en una revista que nunca hemos visto, pero... Que solamente salen en periodos electorales. Ah, sí, solamente sale así, ¿no? Eso hay, Sí, eso sí, hay muchísimo. y es muy obvio, ¿no? Sí, claro. Y de repente, perdón, ese paréntesis, dices, es muy obvio, pero de repente piensan que las personas no se dan cuenta, ¿no? Subestiman Claro, a la sociedad o al electorado en este caso, ¿no? Y no, o sea, yo creo que esa forma ya no pega, pues, ¿no? Al principio quizás sí, pero ahorita yo creo que ya no jala, ¿no? Sí, y hay que evidenciarlo, ¿no? Sí. Pero fíjate, la otra es nuestros consejeros ponen el ejemplo, ¿no? O sea, cada uno de los integrantes del consejo de la fundación, que son ciudadanos, cada año hace una aportación de una cuota anual, ¿eh? Uh-huh. Okay. O sea, ponen el ejemplo. Es decir, y esto viene de un asunto de, sí hay que poner el ejemplo. O sea, alguien en un taller nos decía, ¿no? ¿Quiénes de ustedes apoyan a una causa? Y levantaron la mano como 4 de un auditorio de 50, ¿no? Y entonces nos dijo la que nos estaba dando el taller, si ustedes que están convencidos y están sensibilizados no aportan a una causa, ¿cómo les piden a otros que aporten a su causa? O sea, a partir de ahí, elijo una causa cada año, distinta a la fundación, porque lo tenemos que ejercer, ¿no? Pero también nuestros consejeros, o sea, nuestros consejeros aportan cada año una cuota a la fundación para mantener a la fundación. Y entonces también convocan a otros a, oye, apórtale a esto. Un ejemplo, o sea, nuestro programa de becas, quien dona a becas, el 100% lo asignamos a la beca, ¿no? Y les podemos decir, oye, este es tu becario, y ahí te van sus calificaciones y su avance, ¿no? Entonces, sí hay de eso, y sí, pero fíjate, yo pienso que la gente que quiere ayudar, o que quiere apoyar, o que quiere sumarse y ser un buen ciudadano,
lo puede hacer, te digo, desde el ámbito, desde su calle, su comunidad, su casa, su trabajo. Estaría bien que lo hiciera en un espacio más amplio y que tuviera esa satisfacción, ¿no? Estamos hablando del trabajo de la fundación, pero una de mis mayores satisfacciones de llevármela en el corazón también ha sido ser voluntario para otras causas. Y soy voluntario de, oye, nos falta esto, ahí me vas corriendo, ¿no? O hace falta alguien que maneje una camioneta, pues ahí yo voy, ¿no? Es decir, sí es de ida y vuelta. O sea, sí lo que tú aportas, también te lo llevas de satisfacción, ¿no? Ok. Eso habla mucho de ti porque pues pocas personas creo que podrían dedicar su vida al servicio, ¿no? Y creo que, digo, la fe, independientemente de la religión que profeses, pues dicen, ¿no? Que debemos de servir a las otras personas y es algo que estás haciendo y eso habla muy bien de ti. En cuestión de las comunidades, es una pregunta que, pues sí, puedes contestarla o no, pero ¿qué verdad incómoda descubriste de las comunidades a las que has ido? Quizás alguna constante que se repita y que pocas personas hablan, que quizás se pueda mejorar o que debamos de quitar, quizás algo que pase en nuestras comunidades. Fíjate, hay varias cosas. Una, los proyectos por imitación, ¿no? A ver. O sea, luego, vemos a una comunidad que hay cierto tipo de proyectos y le va bien, entonces la comunidad de al lado dice, no, pues, si le fue bien, voy a hacer lo mismo, ¿no? Y así se sigue, ¿no? Sí. Hasta que en un momento, y tuvimos el caso de una comunidad que muy bien organizados, muy trabajadores, y entonces nos llamaron, porque nos dijeron, oye, tenemos esta dificultad. Era una granja de peces, ¿no? Y entonces cuando llevamos al experto, nos dijo, oye, pues es que a diferencia de la otra comunidad, en esta comunidad no pasa el agua. Entonces tú la estás bombeando y te va a salir más caro mantener a esos peces y no están creciendo porque no tienen oxígeno. Sí. Entonces te va a salir más caro crecer tus peces que ir a la otra comunidad y comprarles sus peces, ¿no? Entonces, si quieres tener un comedor, porque esa era la moda en ese momento, pues lo factible económicamente es mejor comprarle los peces y ten tu restaurante a que querer crecer esos peces. Pero la imitación es algo que luego nos sucede mucho sin un análisis de factibilidad. Y luego no es sencillo, ¿no? En otra comunidad era una organización, un grupo muy bien organizado, muy trabajador, pero lo que les pensaban ellos que les iba a dar ingreso no era factible. Entonces tienes ahí de dos. O te sumas a eso sabiendo que no es factible, o les dices la verdad. Esto económicamente no es factible. No es viable. Se los dijimos, no es viable. Y es triste, es fuerte, ¿no? Pero es mejor que después de varios años digan, pues no la vimos y esto de organizarse a lo mejor no era tal cual. Esa es una práctica en las comunidades y pensaría que la otra sí es pues la rendición de cuentas, ¿no? Es decir, luego muchas veces no pedimos o no pedimos que nos rindan cuentas, ¿no? Un ejemplo. Cuando luego pasan los huracanes y nos reparten 2 láminas a cada quien, y luego pasa otro nivel de gobierno y reparte 2 láminas a cada quien, y no le importó a ese gobierno saber si las láminas coincidían o si esto que te estoy dando es de buena calidad o no es de buena calidad, es una práctica muy común, ¿no? Y luego ves los presupuestos que ocuparon para eso, es impresionante. Sí, exorbitantes, ¿no? Bueno, ¿no? Sí, claro. Cambiar ese chip a, oye, en realidad necesitamos saber cuánto de ese presupuesto, por qué llega de esa forma, quién lo implementa, por qué lo implementa de esa forma, es relevante. Y hemos tenido en algunos momentos diferencias con comunidades precisamente por eso, ¿no? Es decir, empezamos con un grupo en una comunidad, pasó una contingencia, trabajamos con esa comunidad y las personas que nos invitaron
pensaban que porque nos conocían o eran los que nos habían llevado a la comunidad, tenían derecho a más material o a más cosas. Sí. Y no es así, ¿no? O, oiga, es que yo ya tengo en esta lista a tal persona y ya la metí. Pues no es así. El proyecto es, a ver, a quienes se les volaron sus techos, les vamos a poner nuevamente el techo, lo vamos a trabajar juntos. Y no es porque, o sea, mi primo, mi sobrino, claro, ¿no? Por influencia, pues, sí. ¿no? Hay anécdotas de, oiga, pero no se le voló el techo a la casa porque no está la casa, pero ya la iba a construir. Ah, no, sí era para que... Ah, bueno. Ah, bueno, ¿no? Sí, claro. Ese tipo de claridades luego a veces no es, o sea, lo más, sí, hay que poner el ejemplo y bueno, eso nos ha costado mucho trabajo, pero lo hacemos. Ha habido casos donde, por ejemplo, una vez contratamos a una empresa para que construyera unas casas en una comunidad y no cumplió el trato. Y la demandamos, ¿no? Okay. Y pensó que no por ser una fundación. Exactamente, ¿no? Subestimó, pues, sí. ¿no? Y a la comunidad le dijimos, nosotros vamos a terminar las casas y las terminamos y ustedes nos van a acompañar a ratificar la demanda. Porque si no ponemos esos ejemplos, entonces luego, por eso luego cuesta mucho trabajo avanzar con comunidades que ya tuvieron un agravio así, ¿no? Sí. Porque ya no creen, porque entonces dicen se aprovecharon de ellos, ¿no? Exactamente, se aprovecharon de ellos. Entonces, también esos ejemplos y también esas dificultades existen y hay que hacerlas, ni modo. ¿Y qué pasó con ese chismecito? ¿Qué pasó? ¿Sí se recuperó el dinero o qué pasó ahí? No, se recuperó el dinero, como es luego este sistema de justicia, que luego no es, o sea, es muy tardado. No logramos eso, pero sí logramos que la comunidad viera varias cosas. Uno, que sí hay que cumplir con la ley, ¿no? Y entonces cuando nosotros les rendimos cuentas a esa comunidad, les dijimos, el proyecto era lo logramos, el proyecto era y lo logramos. Esto era el presupuesto, esto terminó siendo el presupuesto, esto lo asumió la fundación, pero aquí está la demanda, ¿no? Uh-huh. Entonces queda eso en la memoria, ¿no? Sí, claro. Hay una forma de trabajo y hay una congruencia, ¿no? Uh-huh. Eso es importante, sí. Eres sociólogo de formación. ¿Qué cosa aprendiste en las comunidades que en las aulas o en la universidad nunca viste y nunca te imaginaste? Mucho, todo, casi. O sea, sí. Y afortunadamente, o sea, y en esta historia, ¿no? Yo sabía que si no me quedaba en la UNAM, quizás no iba a tener la oportunidad de una formación profesional, ¿no? No se me va a olvidar mi ficha, el número de mi ficha de admisión de la UNAM, 138,208, ¿no? Mi vida se me va a olvidar. Porque me dio la oportunidad de tener una formación profesional. Cuando termino la universidad, a los meses sucede toda la parte del movimiento zapatista y me voy a comunidades zapatistas a hacer cinturones de paz. Nuestro gafete estaba firmado por don Samuel Ruiz y fuimos a hacer cinturones de paz. Y luego fuimos a hacer brigadas interdisciplinarias, ¿no? Fue un médico, fue una dentista, fue alguien de artes plásticas, fue alguien de agronomía, y nos metimos a comunidades pequeñitas. Okay. En esas comunidades pequeñitas zapatistas, pues todos hacían algo, ¿no? O sea, y entonces dije, ¿qué voy a hacer yo? Entonces acompañé a la que era médico, pues, la acompañé a sus consultas. Y luego dije, bueno, voy a acompañar al que está haciendo agronomía y ahí a las labores. Bueno, voy a ayudarle al que está haciendo el taller de cerámica. Bueno, voy a ayudarle a tal, ¿no? Te metías en todo, pues. Me metí en todo, y mi crisis era, ¿yo qué voy a hacer? O sea, ¿yo qué puedo aportar? ¿No? Claro. Porque ellos tenían algo muy tangible, ¿no? Al final de esas semanas que estuvimos ahí, dijeron, bueno, alguien tiene que sistematizar lo que pasó aquí, ¿no? Y dije, ay, bueno, yo que estuve aquí en todo, pues voy a poder contarles lo que sucedió acá, ¿no? Claro. Bueno, después hay que hacer, y entonces terminé haciendo esa parte
Y después entonces dije, ay, qué bueno que estudié, pero también qué bueno todo esto aprendido. Y yo creo que, o sea, en nuestras comunidades, y hablo de Oaxaca porque es lo que más conozco, pero sé que en otros lugares también, hay mucha sabiduría, ¿no? Cuando tú platicas con personas mayores, personas del campo, de cómo ven la vida, de cómo ejercen la vida y sus derechos, hay mucha sabiduría, ¿no? Amplia, ¿no? Entonces, en todo este tiempo he aprendido a confiar en esa sabiduría, ¿no? En algún momento, en una comunidad, alguien nos dijo, mira, si queremos organizar esta ayuda, esta colaboración que estamos teniendo, hagámoslo de esta manera, porque además es culturalmente y eficientemente va a ser mejor. Entonces, vamos a hacerlo así. Y lo hicimos así y funcionó, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tener esa disposición a aprender de la sabiduría que tenemos y de las formas de organización que tenemos y de cómo llegar junto con lo que aprendimos, creo que es muy, muy relevante. Mm. Se acercan los 30 años de la fundación, ¿no? Que por el aniversario 20 hicieron el libro conmemorativo, sí, ¿no? Que nos hicieron el favor de regalarnos. Vamos a ponerle voz a la fundación, una personalidad. Haz de cuenta que pudiera hablar la fundación que ya va a cumplir sus 30 años. ¿Qué crees que diría justamente al cumplir sus 30 años? ¿Cómo llega? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Qué viene? Pues fíjate, yo creo que llega muy vigorosa, ¿no? Acabamos de hacer nuestra planeación estratégica el año pasado y nos va a llevar al 2029 y estamos haciendo cosas nuevas, ¿no? Estamos haciendo cosas también que habíamos dejado de hacer después del 2006 con todo el movimiento que tuvimos y que fue muy impresionante para Oaxaca. Entonces estamos en un nuevo vigor, ¿no? Nuestras consejeras y consejeros estamos planteándonos cuál es la fundación que vamos a dejar para los próximos 30 años, ¿no? Así es. Entonces, estamos haciendo cosas nuevas, estamos haciendo más cosas, estamos replanteándonos, pero también estamos con la esencia de nuestros fundadores, ¿no? Y eso es, sí tenemos que partir de la comunidad, ¿no? Estamos participando en un movimiento muy amplio que es de filantropía comunitaria. Y eso significa valorar lo que contribuyen, lo que ponen las comunidades. Y ponen mucho, ¿no? En un estudio, el multiplicador era, por cada $1 que llegaba, había 10 de la comunidad, ¿no? Okay. Y luego el peso del poder a eso, no le damos el mismo peso. A lo mejor quien trae el $1 de fuera, y no digo porque sea malo, la verdad es que son necesarios también, pero tiene mando en esto hay que medir, estos son los tiempos, ¿no? Okay. Y hay que equilibrar. Y de hecho hay que ponderar que la parte comunitaria sea amplia. Yo pienso que llegamos vigorosos y también me quedo con, en los 15 años de la fundación, uno de nuestros consejeros dijo, de una consejera fundadora, de doña Teresa, dijo, mi madre es una fuente de amor inagotable, ¿no? Sí, en el libro viene. En el libro viene, sí. Fíjate. Eso es la fundación, ¿no? O sea, las personas que vivieron la fundación hace 29 años, las personas que vivieron la fundación hace 15 años, pero las personas que están viviendo la fundación en estos tiempos viven esa misma esencia, ¿no? Una forma de colaboración desde las comunidades y una fuente de amor que no se agota, ¿no? Uh-huh. Ese es el valor de tener una fundación comunitaria. Ok. Fuera de la celebración de los 30 años que van a realizar, ¿qué es lo que viene? O sea, ya nos dijiste que viene vigorosa, es como que su segundo aire, viene muy fuerte, renovada y retomando los orígenes, ¿no? ¿Qué viene para Fundación o cómo ven a la Fundación en los próximos 30 años, justamente? Ya. Fíjate, vemos a la Fundación encabezando proyectos más amplios, proyectos regionales. Entonces,
Okay. Hemos estado tejiendo mucho desde las comunidades, ¿no? Y desde los grupos comunitarios. Y ahora estamos llamados a hacer proyectos más amplios en lo regional. Pues, por ejemplo, viene toda esta parte del corredor interoceánico y tenemos un proyecto que está por empezar con la Fundación Panamericana y con la Unión Europea sobre temas de empleabilidad, porque lo que queremos es que los jóvenes que están saliendo de las universidades, de los tecnológicos, puedan acceder a esos empleos teniendo las habilidades, y si les faltan algunas de las habilidades verdes o blandas o técnicas, estamos dispuestos a invertir en eso, ¿no? Porque lo que queremos es que si vamos a tener ese polo de desarrollo, pues sea aprovechado por las personas oaxaqueñas y que tengamos esa oportunidad pues sí, de insertarnos, pero de esa manera, ¿no? Entonces sí queremos también tener proyectos más al alcance del ecosistema. Un ejemplo, ¿no? La Fundación tiene su programa de becas comunidad, pero el año pasado también gestionamos para las becas del Fondo Guadalupe Musalem. Ah, ya, claro. Y hay que seguirlo haciendo, ¿no? Y hay otras fundaciones que también tienen su programa de becas que son muy relevantes. Entonces la fundación tiene ahora que gestionar para todo el ecosistema, ¿no? Y estamos por iniciar un proyecto para fortalecer organizaciones de la sociedad civil aquí en Oaxaca, pero también queremos hacerlo de la mano con quienes ya han hecho un diplomado, con quienes tienen procesos de fortalecimiento. Es decir, sí vemos a la fundación continuando trabajando sus programas con los productores, con los artesanos, pero también queremos tener una cobertura amplia, regional o estatal. Estamos colaborando ahora con la Secretaría de Economía y con la SEDECO aquí en Oaxaca en cómo aportamos cada uno desde su responsabilidad también, claro, desde su labor, pero a todos juntos pues podemos hacer más, ¿no? Entonces sí nos vemos también en una parte más amplia. Y hablando de celebración, ¿qué van a hacer? Fíjate, estamos en junio. Ahí te va la primicia. Ándale, suéltala. 4, 5 y 6 de junio del 2026 vamos a tener actividades del festejo de los 30 años de la fundación, y desde luego que en diciembre tendremos también algunas otras actividades, pero vamos a tener, queremos tener un festejo muy diverso entre las personas que han colaborado en la fundación, con nuestros aliados y también con nuevos amigos que hemos hecho en este camino para, pues eso, como tú decías, ¿no? Para valorar el cambio cultural que hemos empezado, que hemos aportado, para escuchar las historias, para conocer a las personas, ¿no? Y para plantear nuevas metas, ¿no? Nuevos retos. Entonces sí, estamos preparando ahí una parte de festejo de los 30 años de la fundación. Bien. A algunas personas que, bueno, mejor dicho, te voy a cambiar la pregunta. ¿Qué crees que nos hace falta a los oaxaqueños como para poder cambiarnos el chip y específicamente para creérnosla? Porque pues tú ves muchos proyectos y dices, está padre, tiene mucho potencial. Y hay veces que dicen, no, ¿y si no jala? O ¿y si no es suficiente? No, mejor ya no lo hacemos. Yo me imagino que lo has visto, ¿no? ¿Qué crees que nos haga falta a nosotros como para creérnosla como comunidad, como Estado? Ya. Fíjate, me ha tocado ver las dos partes, ¿no? Me ha tocado ver ejemplos y pues como se llama el podcast, ¿no? Oaxaca Genios, ¿no? En una buena parte del mundo. Hace poco, el año pasado tuvimos aquí Latimpacto, que es una conferencia que reúne a 750 personas del continente que están haciendo cosas relevantes desde la filantropía hasta la inversión de impacto. ¿Cada año se hace? Cada año se hace. Este año el año pasado fue en Oaxaca. Este año fue en Medellín, ¿no? Ya. Y así van cambiando. Y van cambiando, ¿no? de sedes, pues, ¿no? Exactamente. Ok. Pero lo muy impresionante, y eso nos pasa mucho, es que cuando sucede un foro así, y vino un joven de la Mixteca
de una fundación de Estados Unidos muy famosa, muy grande, y era oaxaqueño, ¿no? Es oaxaqueño, ¿no? Y entonces él recordaba de cuando sus papás salían al campo, de cuando decidieron migrar, de cuando tuvo la oportunidad de estudiar y ahora donde ha llegado, ¿no? Y es impresionante, ¿no? Una vez fui a la Embajada de Francia a presentar los proyectos y en menos de 5 minutos ya tenía a un paisano oaxaqueño diciéndome, no te preocupes, yo estoy aquí en la embajada y todo esto lo vamos a lograr, ¿no? Qué padre. Entonces, me ha tocado ver esa parte de grandes historias y grandes logros, tanto individuales como colectivos. Pero creo que de las cosas que también nos ayudarían mucho es aprender a colaborar, ¿no? Y aprender a echar la mano en esfuerzos y en ejercicios que nos darían un paso más allá, ¿no? O sea, por ejemplo, una vez con Vicente, que ellos tienen su proyecto de ecoturismo, y logró ir a una feria de turismo a nivel mundial, ¿no? Vicente, ¿de qué proyecto es? Vicente es de Costa Magia y de Chacagua, ¿no? Okay. Están ahí en Zapotalito. Ya. Y ofrece su servicio de paseo en lancha y varias cosas más, okay. ¿no? Bueno, entonces va a esta feria de turismo y dice, cuando veo a los demás ofrecen no solo, o sea, yo iba a ofrecer mi paseo en lancha, ¿no? Claro. Pero los demás te ofrecen una semana y puedes cambiar de este lugar a este otro lugar y además, o sea, y entonces dijo, claro, yo tengo que regresar a organizarme con mis compañeros y con los de otra comunidad, porque la gente no va a venir aquí de un lugar lejano solamente a un paseo en lancha, ¿no? Claro. Bueno, fíjate, esa visión lo hizo y han logrado muchas cosas, sigue habiendo grandes retos, pero ahora está Costa Magia que te ofrece, es una empresa social oaxaqueña que te ofrece un menú amplio en la costa en este tipo de colaboraciones, ¿no? Entonces, luego nos falta eso, o sea, pensar que si me va bien a mí y le puede ir bien al de lado, entonces nos puede ir bien a más, ¿no? Claro. Creo que esa parte ayudaría mucho. ¿Qué estigma crees que deba de romper la sociedad? Híjole, está bueno. Creo que... O sea, creo que el tema de la desconfianza que nos ha llevado y el tema de estos tiempos de polarización es algo que hay que romper, ¿no? Hay de todo en esta sociedad, ¿no? O sea, hay de todo. Pero tenemos que partir de la confianza, claro, o sea, debes de tener tus certezas, pero sí debemos de partir de la confianza, sí debemos de partir de la fraternidad y de la colaboración, ¿no? Porque lo otro nos fragmenta y nos hace con menos posibilidad del bien común, ¿no? Escuchaba a un amigo que se llama Ricardo Bucio, que está en CEMEFI, Centro Mexicano para la Filantropía, y él platica una historia que es muy poderosa, fíjate, de un amigo, ¿no? Que tiene un hijo en Japón, ¿no? Okay. A ver si lo platico bien y si no, luego lo invita. Va. Entonces, que tiene un amigo que tiene un hijo en Japón. Y cuando va a visitar a su hijo en Japón, le dice, yo te voy a llevar a la escuela. Y el niño le dice, no hagas eso, por favor. Porque aquí los niños vamos solos a la escuela, ¿no? Dice, no, pero yo quiero llevarte porque en México los llevamos. Es más, los llevamos después a otros niveles. Estamos hablando de un nivel primario, ¿no? Y le decía la mamá del niño, ¿no? Es que sí, aquí el niño adentro lo cuidamos nosotros, pero afuera lo cuida la sociedad japonesa, ¿no? Entonces el niño también está seguro afuera. Y todo el sistema está hecho para que él se suba a su autobús, lo dejen en la escuela y en la escuela él pueda entrar a la escuela, ¿no? El mensaje de esa historia es, todos ven por el bien común, ¿no? Y eso posibilita muchas cosas, ¿no? Entonces nos tenemos que acercar y creo que eso
sucede en muchas de las comunidades en Oaxaca, ¿no? Es decir, en estas comunidades que están más apartadas, que son lugares muy seguros, pero tenemos que hacerlo más amplio, donde entre oaxaqueños, entre la sociedad que tenemos, nos cuidamos y habilitamos un entorno que nos permita ejercer nuestros derechos, que nos permita paz, que nos permita tranquilidad, pero tenemos que empezarlo de alguna forma, o de muchas formas, ¿no? Claro. Y también está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces creo que ese estigma, digamos, de desconfianza y de proactividad para mejorar el entorno de cada quien, eso sí hay que romperlo, ¿no? ¿Qué crees que le haga falta a la sociedad? Híjole. Pues creo que pues volver a la parte esencial, ¿no? Hablábamos un poco o decíamos o sea, la fundación trabaja con una convicción, con una esencia, respetamos toda la parte religiosa y la parte política de partidos, pero creo que sí nos hace falta mucho y tener esta valoración del ejercicio de los derechos, pero también de la fraternidad de las personas y de amar a tu prójimo, ¿no? O sea, creo que eso. O sea, tenemos un entorno polarizante, ¿no? Ahora es estos versus los otros, Sí, y claro. si entre mayores diferencias encontremos, ahora tenemos ese contexto y tenemos incluso esos debates, ¿no? Sí. Y claro, hay algunos que son necesarios, ¿no? Los agravios del tiempo y así son necesarios. Pero sí tenemos que avanzar a que podemos fortalecer el tejido social, y eso sí está en cada uno de nosotros. Y creo que eso ayudaría mucho, ¿no? Ok. Te dedicas a la filantropía y demás, pero vamos a hacer un escenario. Haz de cuenta que, Luis, te dicen, ten esta tarjeta sin límite de lana. Ajá. Vas a tener todo el dinero del mundo y vas a ser el hombre más poderoso del mundo. Cuenta con cualquier conexión y tú puedes hacer lo que quieras. Uh-huh. Pero solamente tienes que hacer una cosa en pro de la comunidad. ¿Qué harías? Fíjate, es que está interesante la pregunta. Es que pienso que una de las cosas y estamos en un sistema, ¿no? Y una de las cosas más impactantes que tenemos en este sistema ahorita es la desigualdad, ¿no? Es decir, tenemos a pocas personas en el mundo que parece un... Sí, o sea, sí. ¿no? Que pueden hacer eso que tú dices. Es un 1% quizás. Sí, ¿no? Y tenemos a muchas personas en el mundo que no tienen lo mínimo básico, claro, indispensable para poder vivir, ¿no? Ese es el gran problema, ¿no? Es uno de los grandes problemas y es una de las grandes esencias, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que desde los esfuerzos que tenemos a la mano podamos cambiar esa realidad, ¿no? Hace poco tuve un viaje y me metí a una tienda, y en una tienda que vendía productos de comunidades decía uno de los títulos ahí de la tienda: tu consumo puede cambiar al mundo. Sí. Es cierto, ¿no? Si tú eliges, y aquí tenemos muchos ejemplos, si tú eliges comprar en el mercado donde están los productores que vienen de la sierra o que vienen de una comunidad, si tú eliges alguna parte utilitaria que está hecha en las comunidades, a diferencia de estar hecha en otro lado, y no porque esté mal, ¿no? Sino porque sí es una elección. Si tú eliges siempre eso, si tú eliges tu consumo, puede ser que el ingreso de esos productores, de esos artesanos, de esas personas que salen a trabajar diario, pues sea mejor, ¿no? Entonces, perdón, a lo mejor no contesté la pregunta, no, pero sí, es que sí, creo sí, que entiendo. va en eso, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, o sea, sí es poderosa esa frase y es real, ¿no? Y volvemos a lo mismo, está en cada uno de nosotros, ¿no? Cuando vamos a algún lugar a pasear y tal,
Luego podemos decir, yo me voy a comprar esto, voy a comprar aquello, voy a ir a tal lugar. Y cuando se te acerca un productor local, luego dices, no. Uh-huh. Y fíjate, de todos tus consumos, quizás ese es el que va a permear más, ¿no? Sí, el que va a impactar en la economía de esa persona, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Entonces, yo lo vería más por ahí, fíjate. Sí. Ok. Sí. Luis, ¿algún mensaje que quieras dar? Haz de cuenta que ese mensaje que vas a dar va a viajar por todos los medios tradicionales, digitales, se va a traducir en todos los lenguajes, en todas las lenguas, y lo van a escuchar todos, absolutamente todos. ¿Qué mensaje enviarías? Yo creo que sí es posible, ¿no? O sea, que sí es posible tener entornos favorables para ejercer los derechos, ¿no? Y que sí se puede, ¿no? Desde lo que hacemos cada quien y desde posibilitar a los demás que puedan tener ese entorno favorable, yo creo que sí es posible. Y que desde esa convicción, o a partir también de esa convicción, podemos lograrlo. Ok. Finalmente, ¿algún mensaje que quieras dar para cerrar? Pues eso, que me siento muy, muy honrado de la invitación, que agradezco mucho que me hayan contemplado y contemplado a la Fundación Comunitaria Oaxaca, que ha sido muy bonito también hacerlo en un espacio de la UNAM, ¿no? Sí, claro. Que espero sea el inicio de varias colaboraciones que hemos platicado y que tenemos ganas de hacer. Luego lo que me pasa es eso, y ya me conocen en la fundación, luego me emociono y entonces empezamos a hacer varias cosas. Es bueno. Es bueno. Claro. Luego decimos, no, sí, creo que ya con las que tenemos son suficientes, pero nos emocionamos y hacemos más. Entonces, muchas gracias. Gracias por la invitación. No, pues gracias a ti nuevamente por aceptar la invitación, por compartirnos de todo lo que están haciendo aquí en la Fundación, que siendo sinceros yo creo que muchas personas no conocen a la Fundación Comunitaria Oaxaca y todo lo que han hecho. ¿Cuáles son las redes sociales de la Fundación o cómo los encuentran? Fíjate, estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, estamos en YouTube, ¿no? Tenemos un podcast también, que lo hacemos muy poco porque además lo hacemos como una parte ahí de hobby, pero es institucional, que se llama Horizontes Comunitarios. Ok. Está en Spotify. Lo vamos a seguir. Porque además platicamos con las personas con las que colaboramos, entonces también está bueno. Okay. Entonces que nos busquen así, Fundación Comunitaria Oaxaca. Ahí estamos en las redes sociales. Somos muy activos, o sea, luego yo veo las publicaciones de lo que hacemos con distintos programas y alianzas y digo, ay, qué bien que hacemos eso. Me gusta estar acá. Entonces, ahí nos pueden encontrar en las redes sociales. Luis, pues muchas gracias nuevamente por el tiempo. Te quiero agradecer y a nombre de Verónica Espinosa también, que es la productora de Oaxaqueños Podcast, te queremos decir que por todo lo que has hecho, por toda esta trayectoria, por este camino en lo social, en lo comunitario que has hecho y obviamente a toda la comunidad, te queremos decir que por todo eso que has logrado, eres considerado por nosotros un oaxaqueño hecho y derecho. Gracias por estar aquí, gracias por el tiempo, gracias por compartir. Y sí, ojalá que sea el inicio de algo grande que vamos a hacer, vas a ver, ¿no? Vamos a despedirnos, por favor, en esta cámara central y nos vemos en el próximo episodio de Oaxaqueños Podcast. Nos vemos. Adiós. Bye. Gracias por haber escuchado este episodio. Ojalá que te haya gustado y sobre todo que te haya servido todo lo que compartimos en la charla. Recuerda que la mejor forma de apoyarnos es compartiendo este episodio desde la plataforma donde estés escuchando este podcast, siguiéndonos en Spotify y calificándonos con 5 estrellas, y también puedes suscribirte al canal de YouTube. Por cierto, si conoces a personas que consideres oaxaqueños, menciónalos en nuestras redes sociales y coméntanos por qué deberíamos invitarlo. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Este episodio fue presentado por BYD, porque el futuro ya llegó y se escribe con 3 letras, BYD. La marca que está transformando movilidad en el mundo con energía limpia, tecnología de vanguardia y una visión que desafía lo establecido. BYD y Oaxaqueños Podcast, energía e inspiración para tomar acción.